Un cordial saludo a todos aquellos que a esta hora se conectan con nosotros a través de esta señal, una señal que no tiene límites, que llega a todas partes de este mundo y que además de eso busca, como siempre, informarlos y que aprendan sobre estos temas paranormales. El día de hoy vamos con un tema no tan común, un tema que, bueno, para algunos puede ser netamente informativo y para otros simplemente llenará o saciará esta curiosidad por las diferentes entidades, seres, criaturas que habitan con nosotros o que en algunas ocasiones fueron datadas en escritos muy importantes como el Corán, como la Biblia. Y todos estos hacen parte de un recopilatorio de historia que poco a poco ha ido modificándose y muchos de ellos han quedado en el olvido. Es así como les damos la bienvenida esta noche, siendo las 8:02 hora Colombia. Un saludo muy especial a todos aquellos que se conectan y se comunican con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp en Gritos del Más Allá, haciéndoles un llamado a los de Zona Cero Lo Paranormal. Un agradecimiento a ellos, al Doctor Escalofríos, al Circo Paranormal, Aire Exploración Paranormal. Igualmente un saludo para todos aquellos que nos escuchan a través de nuestra Casa Radial Madre Plus Más Radio. Un saludo para el señor Javier Peña, dueño de esta casa radial, e igualmente le enviamos el saludo muy especial a nuestro compañero Arlex Parra, director de esta casa. Igualmente, dueño de la casa radial Fusión Radio, donde también nos transmiten a través de internet. Les invitamos a que también escuchen la programación de nuestro compañero en fusionradio.carrd.co. Así, sencillito, fusionradio.carrd.co. Igualmente agradeciéndoles a todos los aliados como Latina Estéreo, Energía Online y a todos aquellos que retransmiten esta señal, ya sea en los grupos de Facebook o ya sea a través de sus perfiles personales. Es así como les damos la bienvenida, siendo ya las 8:03 hora Colombia, y le damos un saludo a toda esta mesa de trabajo, mesa que nos acompaña y que hace posible que el día de hoy estemos con ustedes a través de esta señal. Y además de eso, aperturemos este portal, un portal no a un misticismo, sino un portal al conocimiento. Y es que todo aquello que no entendemos es importante buscar sus respuestas o por lo menos conocer lo básico de ellos. Es así como le doy la bienvenida a nuestro compañero Arlex Parra, quien nos acompaña desde el máster, la parte mágica de la radio, donde permite que esta voz llegue fuerte y clara. Buenas noches a todos, espero que estén conectados con Gritos del Más Allá a esta hora de la noche, aperturando también este portal de conocimiento, como decía Alejandro, y aperturando también estas energías, liberando estas energías de temor para convertirlas en energías de conocimiento, para conectarnos con ese yo superior que nos permite entrar en control del conocimiento, entrar en control por la claridad, entrar en control de sí mismos, porque el conocimiento y el autoconocimiento nos permite tener una estabilidad tanto mental como emocional, no dejarnos arrastrar por esos momentos de desesperación, no dejarnos arrastrar por esas cosas que no conocemos y le tememos. Entonces, en esta oscuridad del conocimiento, pues nosotros tratamos de encender un pequeño fósforo, una pequeña luz, para que por lo menos podamos ver dónde estamos pisando en este mar de ignorancia que nos acompaña y que muchas veces nos supera, muchas veces nos avasalla, muchas veces nos torpedea, y a veces ese miedo nos acompaña una y otra vez y se vuelve cada vez más fuerte. La idea es que estemos muy informados para poder entender este mundo y estos otros mundos que son espirituales, que no lo enseñan en el colegio, que no lo enseñan nuestros padres, que no lo enseña todo el mundo, porque si muchos dicen que para ser padre no hay manual, ahora imagínese para usted manejar los conocimientos esotéricos, los conocimientos espirituales, los conocimientos oscuros que también por ahí pueden estar andando y deambulando. Entonces hay que entender un poquito de todos estos espectros, aspectos, terrores, miedos,
que han acompañado al hombre desde el inicio, desde hace mucho tiempo, desde hace eones, desde que la humanidad está deambulando por la tierra, con los miedos, con el misticismo, con las piedras, con las runas, con los sueños, con la interpretación de los sueños, con las herramientas a través de la madre tierra como las hierbas, bueno, muchas cosas que van apareciendo, y con este misticismo, porque hoy vamos a hablar de una cosa que para muchos es misticismo, para muchos no es real, para muchos es un cuento de hadas. De hecho también los han pintado de la forma más bonita posible, les han cambiado un poco la cara, y como en algún momento nos ha dicho nuestro querido amigo Marcelo, algunos demonios que no eran demonios resultaron siendo demonios ahora, y algunos espíritus que no eran espíritus los volvieron, bueno, en fin, eso aquí hay siempre una discusión abierta para empezar a analizar. Y aquí, ¿qué les decimos a ustedes? Piensen, analicen, pero sobre todo tomen el conocimiento como fuente de tranquilidad para no darle fuerza a esas energías que nos pueden afectar, Alejandro. Claro que sí, Arlex. Antes de darle la bienvenida a nuestro compañero Hugo Ernesto Arias, vamos también a dar las líneas telefónicas, no solamente de nuestro programa, línea única del programa, solamente es del programa, que es la línea número 302-636-8920. La repito, 302-636-8920, línea habilitada para todos ustedes. Aquellos que no sean de Colombia deben agregar el más 57 por delante. Y la línea de esta casa radial, por si desean tener algún espacio radial, o bueno, si desean también enviar una información a Plus Más Radio, lo pueden hacer al más 57 323 816 6631. Esas son las líneas de WhatsApp habilitadas para todos ustedes. Líneas que están 24 horas funcionando, por lo menos la de Gritos y la de Plus Más Radio en horarios de oficina. Así que a través de nuestro chat en Facebook estamos enviando la línea de WhatsApp de Gritos del Más Allá. 302-636-8920. Y a esta hora, Arlex, también le damos la bienvenida a Ofir Soler Muñoz. Nos dice buenas noches. Lucenit Soler, buenas noches. A Marcelo Fernández de Zona Cero Lo Paranormal, un saludo también para él. Nos dice buenas noches, amigos. Nacho Ledesma Gómez, buenas noches. Igualmente nos deja a través de este Facebook. Y hasta ahora, 8:08, hora Colombia, le damos la bienvenida a nuestro compañero Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, y a todos nuestros queridos oyentes que nos están escuchando. Otra vez más aquí, acá miércoles, como es de costumbre, a las 8 de la noche, acá en nuestro país. Y como siempre, acá en esta casa radial, otra vez a oír más historias de Gritos del Más Allá. Y hoy con un tema muy interesante, tanto como de ficción, tanto como de misterio y tanto como de investigación. Claro que sí, es que es un tema muy extenso. Pero antes de abarcarlo, les recordamos a Arlex y a nuestro compañero Hugo el tema que tomábamos la vez pasada, ¿no? Entidades que pueden manipular tu mente. Este tema de hoy también tiene parte de eso, porque es un tema muy interesante en el cual se juega con el pensar, con la buena fe de las personas, y que además de eso también hay algo importante que tener en cuenta, de que no todo lo que deseas y que se cumpla puede ser un bien para ti. Es así como le damos la bienvenida a cada uno de ustedes esta noche. Y el tema central, Arlex, ¿cuál es? Bueno, vamos a hablar sobre los Jinn, los más conocidos, de pronto aquellos que se han visto Aladín. Pues ahí lo tienen, los genios de la lámpara. Genios que hacen parte de esta mitología que viene mucho más atrás, y como decía Alejandro, están en las escrituras, están en diferentes espacios, están presentes en nuestra cultura pop, porque de hecho pues Aladín hace parte de una historia de los sueños que se pueden cumplir. Y bueno, hemos visto dos versiones de este genio maravilloso, uno encarnado por el señor Robin Williams, que murió, este señor que era el gracioso, y luego por Will Smith en la versión de, digamos de live action, sí señor, la versión en vivo. Digamos que este tipo de genios que nos muestran muy bonitos, antes de entrar ya en materia y hablando un poquito del entretenimiento, lo light, este tipo de genios que nos presentan muchas veces tienen unas características
muy divertidas, muy sanas, muy yo te doy y no hay nada a cambio. De hecho, la realidad no es esa. Siempre va a haber un precio que pagar por lo que nosotros entreguemos, así sea un pacto con, bueno, ustedes ya saben, sea un pacto con el que sea un intercambio de energías, siempre va a haber un precio que hay que pagar por este tipo de situaciones. O sea que el tema de los genios hoy, que los llamamos los Jinn, porque así está directamente en su idioma, por decirlo, original, y ya con las traducciones que podemos encontrar como los genios, pues es un universo bien interesante, es un universo que tiene mucho misticismo y que también tiene altos niveles de cercanía con la realidad. Y esta realidad de entregar, sacrificar algo por algo más, o sea, entregar mi sueño por otro sueño mayor, entregar una parte de mi energía vital por un sueño mayor, entregar un parte de mi alma por algo más, entregar un pacto de sangre por algo más, bueno, en fin. Créame que hay algo bien interesante para esta noche en Gritos del Más Allá. Claro que sí, Arlex, y hay que entender algo, ¿no? Dependiendo de la historia, dependiendo de la religión, todos estos conceptos van modificándose y según la conveniencia, muchos de ellos, y hay que entender que hay diferentes variantes, diferentes lugares de origen, donde muchos de ellos comparten ciertas similitudes, pero no todos es lo mismo. En algunos tenemos criaturas que son encerradas en botellas, latas, son encerradas en lámparas como Aladín, pero hay otras en las cuales son hechas por castigo divino, son hechas por un tema de revelación, que estamos hablando directamente en algunas religiones como las que ya conocemos, donde está el Señor Jesucristo, y bueno, muchas más de estas en las cuales las variaciones cambian, pero también se atribuyen a otro tipo de, digamos, realidades, otro tipo de culturas como la egipcia, la árabe y muchas más, entre esas las que en algunas ocasiones decimos que, bueno, esas historias no deben ser de ahí, pero también las encontramos. Encontramos muchas variaciones, Arlex y Hugo, en las cuales encontramos muchísimas diferencias e historias que cambian mucho, pero hay algo muy importante, ¿no? Digamos que la parte principal de estos Jinn en algún punto de la historia se volvió poder tenerlos para conceder algún deseo o conceder algo que se desea. Y en este caso y en este contexto, muchos de ellos se basaron en ser algo codiciado por el humano, pero no todo es realmente así. Hay conceptos en los cuales, o hay realidades en las cuales los Jinn ni siquiera son para eso, ni siquiera son seres que conceden deseos, ya sea de buena gana, de mala gana o con tratos un poco trucados, por decirlo de alguna manera, sino que también son castigos y son seres encapsulados a raíz de ser de un alma negra, un alma totalmente oscura que no tiene bondad, y son seres que no salen de un encapsulamiento a cumplir deseos, son seres que simplemente están encapsulados ahí para jamás volver a salir. Lugares sin nombre, tumbas sin nombre, lugares en los cuales acceder es por casualidad, ni siquiera porque vayan a encontrarlos. Pero también a esta hora, Arlex y Hugo, antes de ahondar un poco en este tema, le damos el saludo a José Luis Posada. Nos dice: buenas noches, señores, muy interesantes los temas, felicitaciones por su programa y sigan adelante. Muchas gracias al señor José Luis Posada, también a Marcelo Fernández, que nos apoya a través de nuestra línea única, a través de WhatsApp y a través de Zona Cero, lo paranormal. Hugo, pero antes de continuar con este tema, que es muy interesante, un contexto general, básico sobre los Jinn. Los Jinn, según se dice, que es un espíritu en mitología árabe preislámica. Se trata de un pueblo de criaturas sobrenaturales que apareció en la mitología de los árabes, antes del Islam. Fueron adaptados dentro de la teología musulmana, a veces con una interpretación de los dioses menores o espíritus de otras religiones. Al igual que los humanos, los genios son creados con una filtra, o más bien como con una pureza, es decir, que nacen creyendo en una unidad de un dios. Su entorno, que cambia la disposición natural de toda criatura. Según se dice, los genios son puros al momento de nacer, al momento de crecer, por lo tanto no son naturalmente malvados o benignos. O sea que es como se dice, se vuelven malvados por naturaleza, según dicen acá con esta parte. Ellos comienzan a ser de la parte de esa mitología islámica. El folclore islámico dice que los jinn se usa tanto como una designación colectiva para cualquier criatura natural, como referirse a un tipo específico de ellas, lo que quiere decir de que es muy mencionado a veces junto
a veces son relacionados con los demonios Sayatín. Sí. Y tanto unos como otros considerados responsables de la desgracia, dependiendo de lo que se considere, si son solidarios o benévolos. ¿Qué quiere decir? De que existe tanto el bien como el mal. Eso es lo que según dice acá en la parte de esta investigación. Y algo que hemos tomado siempre es la dualidad. Ujú. Siempre se encuentra un contraste. Y pues los colores no tienen mucho que ver, pero es la forma coloquial en la cual la gente se ha familiarizado con este tema. No, un gato negro no significa que el gato sea malo. Lastimosamente hemos tenido este estigma de los colores y a raíz, ¿no?, de la humanidad desde sus inicios, la noche, para ellos la noche es negra y por eso es mala, aunque no debería ser así porque hay ciertas cosas buenas. Pero siguiendo este tema, la dualidad representada comúnmente en el yin y el yang, blanco y negro, generan un balance y, como lo hemos siempre manifestado en el programa, se encuentra hasta en estos temas. ¿Se puede creer que también lo nombra en el Corán? Sí. En el Corán, según en el libro, lo menciona como unas 29 veces. Han sido creados del fuego, como dice la sura de Ar-Ran, Aleyas. Según dice que para adorar a Dios, y estos están dotados de un libre albedrío, y serán juzgados con los humanos el día del juicio. Según el pasaje afirma que incluso que Iblis, del estípese del Jin, o sea que hay que decir de que es el invencible hacia los humanos, solamente el que lo convoca se Lo le puede aparece. ver. Lo puede ver, exacto. Solamente que solamente puede influir sobre las personas de manera espiritual o psíquica y por medio de la sugestión o incluso la posesión, pero no lo hacen de manera habitual. O sea que él, por hecho, él obedece un poquitico al que sea como dice su amo, pero por un cierto tiempo, porque es ahí donde dice que el contrato o los términos del genio, que ahí es donde se ha escuchado y eso lo hemos visto muchas veces, dando como el ejemplo de la película de Aladdin. Lo hemos visto porque siempre creo que dice, o algo más sencillo. ¿Se acuerdan de este Korn, de Sí. los Padrinos Mágicos? Él siempre que decía a Timmy o a Crocker, es que solamente 3 deseos. Pero conste que ahí tenemos una diferencia entre estos dos personajes animados de que el genio de Aladdin es bueno y Korn Sí. es el perverso. El perverso. Conste que está ahí un ejemplo más Y sencillo. no hay que irnos tan lejos a una serie que Ujú. contrasta por los mismos parámetros básicos, aunque las entidades son diferentes, ir directamente con Jafar, Ujú, también. que es la parte negativa, Exacto. hablando pues de este mismo tema. Y también Sí, hay es que que tener a veces, Alejandro, hay que colocarlo en la temas, misma línea. en temas de línea que la gente de pronto pueda entender un poco más, porque pues la cultura pop nos han presentado muchas cosas y créame que hay muchas personas que van a entender un poco más, no para no enredarlos, porque a veces estos temas suelen ser un poco difíciles de asumir en el entendimiento, y no es porque la gente sea ignorante, sino porque a veces no entienden, y digamos que el proceso Ujú. más fácil es poniéndole relación como lo Claro. está haciendo usted ahorita. Y- Y ese tema de Jafar, sí, también. Jafar, cuando se convierte en la parte maligna de eso, es una cosa miedosísima. Y hay que entender algo, estos temas son muy complejos, de hecho a todo el mundo se le dificulta hablar sobre estos temas porque tiene de dónde cortar. Y lo mismo que les decimos, si usted se aprende toda una línea, yo sé que son los genios, ¿de qué religión? ¿O con qué concepto los conoce? Porque hay muchas de las religiones y eso no es un secreto para nadie. Cuando llega una religión, quiere imponerse, o bueno, en ese tiempo se deseaba imponer, y tomaba las historias, las modificaba a su favor, y así surgía una nueva historia, una nueva cultura, y ya sabemos que el tema de la fe, el tema de la intención que se le ponen las cosas, empieza a modificar también un poco la realidad. Ahí es donde viene una de las frases célebres, la fe mueve montañas. No es un concepto tan así, pero sí genera muchas cosas y cambios en lo general de lo que se conoce. Y hay que tener también en cuenta eso, Hugo, y fue algo principal y primordial que hicimos el día de hoy. Tratar de traerles a ustedes todos los puntos de vista de qué son los Jinn. Ya lo tenemos en el tema de la cultura pop, en el tema del cine, que se les va por el lado bonito, el lado Disney, ¿no? Amable, Amable. como diciendo, esto es lo que presentamos. Lo que presentamos. Pero ahorita vamos a Pero, mostrar otro lado. ¿sabían ustedes también que entre las historias, muchas historias que hay sobre los Jinn y muchas culturas que los adaptaban, había una que decía, si usted tiene un Jinn, se topa con un Jinn y el Jinn está con usted, jamás le pida los 3 deseos? ¿Por qué? ¿Cuál era el concepto que tenían en esa cultura? Los Jinn eran entidades que no son buenas, que no son afín a los humanos, que no quieren a los humanos, y además de eso hay
algo muy interesante sobre eso, que si los 3 deseos se cumplían, o el Jin podía cumplir los 3 deseos, su alma le pertenecía a él por el resto de la eternidad. Es así como hay que tener eso en cuenta dependiendo de estas culturas. Y además de eso, Arlex, a esta hora, siendo las 8:21 hora Colombia, a través de nuestro WhatsApp nos llega una información muy importante sobre este tema, enviada en Zona Cero Lo Paranormal, cuando estábamos haciendo ciertas consultas y también estábamos presentando el tema en horarios de la tarde a través del grupo que hace parte de toda esta alianza, donde encontramos al Doctor Escalofríos, también al Circo Paranormal, Exploración AR, mitos y leyendas del Valle, mitos y leyendas del Valle, y muchos más de estos equipos que hacen parte de Zona Cero Lo Paranormal. Así que vamos a esta hora con el señor Marcelo Fernández, que nos envía una nota muy importante sobre este tema de los Jin y también aclaraciones muy importantes sobre el tema en ciertas culturas. Bueno, chicos, si lo quieren usar para el programa, bueno, es correcto lo que acabas de decir, amigo mío, pero los Jin están en la cultura musulmana. De los Jin se nombra en el Corán, creo que es el Salmo 21-24 o 24-21, no me acuerdo si es 21-24 o 24-21, que es enterrado vivo. En realidad el Jin no se los ponía en cualquier recipiente, en realidad el Jin era una persona por algún delito, de acuerdo a las normas y los conceptos y los preceptos del Corán, como así también la tiene la Torá y el Talmud, ¿no? En el Corán, en la religión islámica también hay conceptos y preceptos y normas que hay que seguir a rajatabla. A estas personas generalmente eran muy malas, muy malas, eran sádicos, eran violadores, lo que conoceríamos hoy como asesinos seriales. Se los enterraba vivo, se los ponía dentro de una vasija. La vasija tenía que ser el espesor era como de 4 centímetros, una vasija pesada, y se los introducía dentro de una vasija de 1,10 metros aproximadamente, tapada con un lienzo con una inscripción del Corán. Después se lo procedía a enterrar. A veces se los adormecía un poco, se los drogaba como para que no tengan reacción y se los enterraba vivos. Obviamente la tumba no estaba marcada de Jin porque no eran dignos de tener un lugar donde se los recuerde, pero sí había 2 guardias montados durante 2 o 3 días en la tumba por si podía reaccionar y podía escapar de su tumba, ¿no? Eso es la historia del Jin. Después están los Jip, que son pseudodemonios. El Jin es un demonio, es un alma contaminada y un alma que se degradó por las actitudes y por la condena, y tienen los Jip también, que son pseudodemonios. Esa es la historia de lo que es el Jin, y después está el Jip. Es un poco más complejo. Por ejemplo, el Jin puede ser musulmán, puede ser hereje, puede ser ateo, puede ser cristiano, porque justamente se condenaba a la persona o sea, si rompía los preceptos, los conceptos, preceptos y las leyes del Corán, obviamente que era condenado a esa muerte tan cruel, ¿no? tan desagradable. Acá es donde también nace el Jin, el mal concepto que todos tienen del hinduismo de la palma con el ojo. En realidad la palma con el ojo es el ojo de tigre, que se lo conoce en algunos lugares, que no es el nombre correspondiente, pero le dieron ese nombre, es conocido, que en realidad se usa mucho en Egipto, se usó mucho en Egipto para repeler el mal de ojo de un Jin. Se ponía esa palma con el ojo para repeler el ojeo, o sea, el mal de ojo de un Jin. Ojo que no es una costumbre musulmana, porque los musulmanes repudian la palma con el ojo. Los musulmanes la repudian porque Alá no lo ve bien, ¿no?
y hay un modo también de hablar con un jeep, con un jin o un jeep. De ahí es donde nace el juego de la copa que los europeos llevaron a Inglaterra y en las tertulias improvisaban, en realidad que es el círculo cóptico egipcio, donde es un círculo, una tablatura circular, es muy parecido a lo que existe en la cábala también, donde había símbolos y se ponía el cráneo de un carnero y la chamán o el chamán que venía se ponía bajo un manto blanco y el jin o el jeep debía por 5 minutos decir únicamente la verdad, o sea, lo invocaban y decía la verdad mediante este círculo cóptico. Tenía que decir si era, vuelvo a decir, musulmán, judío, cristiano, hereje, ateo, agnóstico o lo que fuera, y después por qué motivo estaba acosando al núcleo familiar. De ahí, ya vamos a esto, un norteamericano vio que era muy popular este juego improvisado del círculo cóptico en Europa, y de ahí es donde, con una evolución, ¿no? Y una transición en algunas cosas, es que esta persona en todas las jugueterías de Nueva York, en el año 1894, saca la famosa tabla Ouija, que de milenario y que de conexión y abrir portales no tiene absolutamente nada. Todos piensan que la copa es el juego, es la Ouija improvisada, pero es totalmente opuesto. El juego de la Ouija es la improvisación de una improvisación, que es el juego de la copa, que era la improvisación justamente del ritual del círculo cóptico. Bueno, ahí teníamos a Marcelo, que nos enviaba este aporte muy interesante sobre los jinn, que es visto desde ciertas culturas y que además de eso tiene ese concepto tan interesante, ¿no? Un concepto en el cual, que ya lo habíamos abarcado al inicio del programa, se volvía para algunos un castigo a raíz de las acciones tomadas y dependiendo también de qué tan oscura se ha vuelto su alma en temas de pureza. Pero antes de abarcar más estos temas, ya tenemos las 8:28 hora Colombia. A raíz de todo este horario, pues tenemos que tener un pequeño espacio comercial, pero los invitamos a que nos esperen, puesto que es un tanto corto. La noche se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Cuando pasa algo bueno hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo, al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos con música, variedad y más de todo. Plusmasradio.com. Plusmasradio.com. Emisora empresarial. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Fin de espacio publicitario. El misterio nos espera. Gritos del más allá. Gritos del más allá.
en vivo. Y continuamos a esta hora de la noche, 8:31, hora Colombia, con este tema tan importante, ¿no? El tema de los jinn, criaturas, seres, también entidades para algunas religiones, algunas culturas. Para unas eran seres que no se podían ver, seres invisibles, que optaban tomar la forma que más les conveniese. Y eran seres que podían convertirse en animales, plantas, nubes o incluso en personas. Y según estos contextos, muchos de estos jinn en esta cultura lo que se encargaban de hacer era de ir por el mundo buscando a alguien que pudiese ser su víctima. En este concepto, los jinn no eran seres que estaban totalmente quietos, inertes, esperando dentro de algún objeto, no, sino que eran seres invisibles que podían andar por donde se les diese la gana, como se dice coloquialmente. En esta cultura también se tomaban ciertos conceptos y ciertas cosas importantes a la hora de un jinn, como artefactos de protección para evitar que estos en caminos muy oscuros y solitarios pudiesen llegar y de alguna u otra forma pues atacar su integridad no física, ojo, sino mental. Porque según lo que se encuentra en este tema, los jinn tienen ciertas habilidades para modificar la parte de lo que piensan y lo que desea la gente. Entonces, al punto de que un jinn se presentaba, las personas perdían cierta parte de su raciocinio y con ello pues los jinn tenían cierta forma más para generar pactos o tratos con ellos, los cuales en la mayoría de casos solo beneficiaban al jinn. Pero antes de continuar con este tema, Hugo, ¿qué más nos tiene sobre este jinn en la parte teórica de toda esta información? Una parte en la cual pues tratamos de buscarles a ustedes también en los conceptos generales que hay a raíz de todos los textos, ya como lo venía hablando nuestro compañero Hugo sobre el Corán, sobre todas estas escrituras, sagradas escrituras para algunos, y también que por ahí Marcelo en este audio, un audio muy importante, nos toma un poco más, nos hace más acotaciones sobre este tema, siendo un poco más puntual a lo que hace referencia. Pues aquí podemos encontrar el mito de la posesión. Sí. Según acá con los mitos islámicos hay dos causas principales para la posesión por un jinn, y ambas están prohibidas por Alá, como ahorita lo decía de pronto Marcelo, que decía algo sobre Alá. Pero dice acá que el jinn puede poseer a una persona porque ésta es lujuriosa, caprichosa, tramposa y atacará a los débiles y a los vulnerables y a los dementes. Ser tocado por Satanás, como es así que usted, hemos dicho, hace las cosas malas. En una definición es casi como una definición de locura, y a veces la posesión de este tipo es permitida, pero todavía sigue siendo prohibida sin permiso la posesión, que se convierte en un grave delito de opresión, y el jinn debe ser reprehendido, informado de que ha roto las leyes por las leyes de Alá. O sea, sí. Esa es la única forma. El segundo caso de que el jinn puede poseer una persona por venganza si siente que le han sido perjudicados o lesionados. Los seres humanos pueden, esto es como, una forma de protección que tiene acá, pero ahí sí no sé con el dato que punto, según dice acá, que es un dicho, dice que los seres humanos deben de orinar de forma inadvertida sobre ellos mismos, por ejemplo, o verter agua encima de ellos, lo que hace que el jinn reaccione mediante el castigo de los seres humanos. En ese caso, el jinn debe ser informado de que el daño fue accidental y no se les permite ocupar el hogar de la persona, su propiedad o su cuerpo. Y acá está una parte del exorcismo. Según el Islam, considera que el exorcismo de un jinn es un noble empeño practicado a lo largo de los siglos por los profetas y justos, según el Corán. Los fieles están obligados a ayudar a los oprimidos, incluyendo a aquellos poseídos por un jinn. El jinn gusta específicamente interrumpir el salah, o la oración formal, ocupar casas y robar de la esencia de los alimentos y causar trastornos mentales y enfermedades físicas. En la posesión del jinn puede hacer de que la gente hable en lenguas inentendibles a lo normal y correr anormalmente rápido. El jinn puede golpear a la gente y conseguir que tenga unos ataques tipo epilépticos. Existe el jinn de poseer incluso a las mujeres, como los incubos, y causan la enfermedad y discordia marital y rebeldía. No hay ritos islámicos formales a los del catolicismo, pero los del exorcismo deben seguir las pautas estrictas
de lo que es por la parte de Islam. Sí. El jinn debe ser reprendido, advertido, avergonzado y maldecido en las formas permitidas contra los seres humanos. En las medidas contra el infiel se puede, imagínense, hay hasta para las personas que son infieles allá en el Islam, imagínense. O sea, son datos increíbles que están acá. En la parte del infiel se puede aplicar al jinn, se admite que los exorcistas escuchen al jinn que poseen cuerpos, pero está prohibido creer en ellos porque son solamente engañadores. O sea, en este caso con la parte de los infieles se deja de que el jinn hable, pero se escucha y entonces como que es como si fuera como si lo estuvieran juzgando a él. Entonces de lo que ellos escuchen, de lo que él esté diciendo, se decide cómo va a ser el castigo para él, para que así sea como una forma más explicada en resumen. Hasta incluso en el Corán dice que estos peligros a los que se enfrentan esos exorcistas con un jinn especialmente poderoso, por ejemplo como Afrit o Ifrit, que dice acá que son uno de los dos cuales muchos se ha poseído a muchos, dice que pueden sufrir daños. A veces los jinn deben ser obligados a salir de la gente con palizas, imagínense, con golpes e incluso físicos. Supuestamente los golpes no son sentidos por la persona poseída, pero son sentidos por los jinn, que aúllen y gritan en agonía. Otra técnica empleada por estos dos exorcistas es soplar 3 veces en su mano antes de recitar versos, invocado así una bendición de la humedad o el aire afectado por las divinas palabras, recordando a Alá. Imagínense, tenemos esa parte. Las palabras y frases de versos coránicos adecuados se pueden escribir con tinta hecha de sustancias permitidas de vasos utilizados para lavar y beber por el poseído. El agua también puede ser rociada sobre el cuerpo. Del mismo modo, la esencia de versos puede ser ingerida consumiendo alimentos preparados con inscripciones escritas en él, como si fuera con el pan o con la sopa de letras. O sea, imagínense, hay muchos métodos que se utiliza para intentar como de que el jinn se vaya de su cuerpo. Imagínese uno sacando un demonio con una sopa de letras. Ay, Dios. Es complejo, ¿no? Y hace parte también de todo eso que vamos a tratar más adelante, de algunos conceptos que en ese entonces se creían que eran los fieles para hacer esto, pero que al final de cuentas no lo eran. Y aquí hay un tema importante, ya que lo toma Hugo, que nos da como ciertos puntos entre cuáles pueden ser y cómo pueden funcionar, y es que hay algo que quiero traer aquí a Arlex, algo que ocurrió en Zona Cero de lo Paranormal cuando estábamos anunciando el tema y cuando estábamos hablando del mismo. Sí. Dante Sáenz, uno de nuestros compañeros en Zona Cero de lo Paranormal. Pero antes de Sí. dar a Dante, recuerde el número de gritos. Claro que sí, el número de gritos para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y también dejar sus preguntas, dejar sus dudas, inquietudes, es el 302-636-8920. 302-636-8920. Obviamente, si no son de Colombia, deben poner el más 57 adelante. Continuando con esta idea, preguntaba, a raíz de un tema general que se habló en el grupo sobre los jinn, dice, los jinn tienen que ver con los Dao, los Efret y los Marits, o son cosas distintas. Un Cubus vendría a ser un Dijin, y entre esto hay un término muy interesante que son los Efret. Para aquellos que no saben qué son los Efret, y que si no estoy mal, Marcelo no lo dice en el audio que envía, hay que tenerlo en cuenta porque el Efret es un ser de la mitología popular árabe. Generalmente se considera que es un tipo de genio dotado por un gran poder y capaz de realizar tanto acciones benignas como malignas, con lo que se presenta también un carácter dual en el que comprenden otros genios, y además de eso, mayormente es representado como una figura no muy benévola, ¿no? Pero aunque sus conceptos básicos es que puede hacer cosas buenas o cosas malas, en la cultura general se le ha dado una apariencia muy oscura. Pero todos estos temas, tenemos acá un aporte muy interesante de Marcelo que nos habla sobre esto. Sí, ellos tienen que ver con los jinn que estamos hablando el día de hoy. Bueno, en cuanto a los Ifrit, tenemos que empezar con una palabra que es Alam al-Jin. Alam al-Jin vendría a ser una especie de equivalente a una dimensión intermedia, ¿no? Como un limbo. Algunos fueron adoptados por Alá y los vientos abrasadores, y otros fueron creados por los vientos abrasadores y el fuego. Por ejemplo, el Ifrit, por ejemplo, se identifica con el fuego. El Ifrit
tanto como el Dao pueden creer en Alá, por ende pueden hacer tanto el bien como el mal. Ya ahí estamos hablando en otra categoría de genios y ya estamos hablando en lo que es la mitología, no en el nacimiento en sí del Corán, del Jim, que es el 21-24, el Salmo 21-24, sino que ya estamos un poco ya en la mitología. El Ifrit, por ejemplo, aparece en los hogares en forma de serpiente. Si se nombra 3 veces el nombre de Alá y sigue estando en la casa, se puede hacer un exorcismo como para quitarlo porque está en el carácter de demoníaco, de maléfico. Hay un equivalente también israelí, un equivalente judío también al Ifrit o al Jin, que es el Sahim, que también tiene casi las mismas características, ¿no? Pero es variable. Yo me aboqué más a lo que es el nacimiento y el porqué de un Jin, de un genio, de cuál es la historia revisionista sobre la creencia de esto que pasa a ser un mito, que son los Jin, ¿no? Y el Jin, aparte, según la creencia, según el Corán mismo, no puede ser visto, o sea, es un ser invisible, que puede hacer mucho daño o puede volver loca a la persona, ¿no? Por eso justamente siempre es el mal de ojo del Jin de la que la mayoría de las personas se quiere desvincular. El Ifrit ya es otra categoría, ya el Ifrit está entre la creación por el universo mismo o los vientos abrasadores y el fuego del desierto, o creados o adoptados por Alá, que son creyentes en Alá y tienen la dualidad de poder hacer el bien o el mal. El Ifrit generalmente se conforma con hacer travesuras a las personas, cambiarle cosas del lugar, hacerlos que lo llamen por su nombre, pero no pasa a mayores, rara vez pasa a mayores. Esto es de acuerdo a la mitología. Yo la definición que di sobre el Jin y los Jib, justamente es el Jin, que es un demonio, literalmente es un demonio, de bueno no tiene nada, y el Jib, que está bajo las órdenes de un Jin, es un pseudo demonio, que es un alma que obviamente se degradó por la falta de golpe de entierro, por no poner su rostro al sol, porque cuando murió lo enterraron cerca de tripas de cerdo o cuero de cerdo. Hay un montón de factores en la historia revisionista árabe que llevan a la creencia del Jin, que después se convierte en un mito. O sea, eso también tenemos que diferenciar, ¿no? El Ifrit ya nace más de un imaginario, ¿no? De un imaginario que hasta inclusive a veces responde también órdenes de Amut y Arut, que son los ángeles que mandó Alá para que le den la magia a las personas, para que su vida sea mejor, y las personas por la codicia vendieron los secretos de la magia a los Jin. Por eso es que los Jin, más allá que eran espíritus rastreros y demonios, adquirieron mucho poder con los conocimientos de la magia que el humano mismo le vendió, que se le fue otorgado por estos ángeles Amut y Arut. Eso es lo que te puedo decir, Dante. Después hay variaciones, te vuelvo a decir, hasta inclusive los judíos tienen una variación de lo que es el Jin, que es el Sahim, que tiene casi las mismas características con algunas diferencias, y obviamente diferencias en base a la creencia en un Dios distinto, ¿no? Distinto de acuerdo al entendimiento de cada persona que cree en Dios, ¿no? Porque si nos ponemos a ver el comportamiento de los dioses en general, son todos muy parecidos, ¿no? Algunos un poco más vengativos, algunos un poco más perversos, pero básicamente siempre lo que buscan es que nos adaptemos al modo de vida que ellos nos dicen, y a veces hasta inclusive a sus caprichos. Claro ejemplo, Yahvé o Jehová. En el Antiguo Testamento Yahvé era muy cruel, ¿no? O sea, inclusive pregúntenle a Isaac, ¿no? Cuando a último momento del sacrificio le manda el cordero. Pregúntenle a Moisés, que por haber dudado una vez de él, lo hizo caminar durante 40 años por el desierto y no pudo entrar a Jericó, que era la tierra prometida. O sea, pregúntenle a Saúl, que por haber desobedecido una orden de dar los animales después de la toma de una ciudad a sus soldados, porque la sangre era únicamente de Dios, le mandó demonios, ¿no?, a Saúl, y obviamente se había preparado el terreno para David, porque David
con su arpa, con su lira, era el único que lo podía calmar del tormento que le daban esos demonios, que eran una especie de sajín, ¿no? Hay un claro ejemplo. Los demonios que atormentaban a Saúl eran sajín, ¿no? Vendrían a ser el equivalente a los genios en la creencia judía. Es lo que te puedo decir, Dante. Más de eso me iría mucho a la mitología y me iría mucho al imaginario de cómo fueron creados y las variaciones que hay, ¿no? Tanto en los daos, tanto como en tantas otras variaciones del yin y otras variaciones de otras culturas que también son equivalentes allí. Por ejemplo, en la mitología china, la mayoría de los demonios, que vendrían a ser como yin, por ejemplo, hay uno que es Kang Long, que es el hombre cerdo. Era un hombre que su mujer lo dejó por un caballero muy apuesto, y entonces juró matar a todo hombre apuesto o toda pareja que esté enamorada, cocinando su carne y haciéndole creer a los invitados en algún tipo de posada que lo que comían eran carne de cerdo muy bien hecha, pero eran carne de personas que la había matado, no la mataba con un tridente de 9 puntas. Podemos ir al rey mono. El rey mono, nosotros conocemos la historia del rey mono ya cuando había aliado el cuarteto con el monje que sacaba a los demonios con canciones infantiles y con música, el demonio pez, que era un joven que había rescatado, había intentado rescatar a un bebé del río que se le había caído a la madre, lo rescató ahogado y la población lo acusó de haber matado al chico y lo torturaron y lo mataron, por eso, y lo tiraron al río. Por eso su alma se pudrió y se contaminó y se convirtió en un demonio que terminó siendo pez. El rey mono, por la codicia y por el poder, Buda lo condenó a vivir en una cueva, ¿no? Sale de la cueva y pelea con un monje, el monje lo hace volver a creer en Buda, lo lleva al nirvana y lo hace creer en Buda, y ahí es donde forma parte de este cuarteto, ¿no? de personas que pasaron a ser cazadores de demonios. O sea, si nos ponemos a pensar, son especies de yin, ¿no? Todos con una historia, fueron humanos, todos con una historia de una muerte injusta, o podemos hablar de Yurei Reikun, ¿no? Los demonios que vendrían a ser como una especie de yin, que al morir en un lugar y el estar mucho tiempo, su alma se degrada junto con su cuerpo y por eso están habitando en ese lugar y siempre, esto es la mitología japonesa, ¿no? Y siempre están molestando en el lugar se llama Yurei Reikun. Es el Ikobuken. Y el demonio pasa a ser un Yurei, después pasa a ser un Yurei Onryu y después pasa a ser un Yurei Reikun, que es el estado máximo ya de demonio, ¿no? Que ya no tiene vuelta atrás. Si nos ponemos a pensar, son especies de yin, ¿no? En cuanto a lo que es las historias y las creaciones de estos seres de distintas culturas, ¿no? Y ahí es donde empezamos a comprender un poco más sobre este tema, un tema muy amplio, ¿no? Porque aquí vemos cómo ciertas historias, ciertas culturas también tienen y encuentran estas similitudes, y ahí es donde se empieza a transdiversar un poquito el tema de qué son en realidad y de dónde vienen en realidad. Se vuelve un panorama un tanto complejo, y hay que entender también que a raíz de las culturas todo empieza a volverse confuso. Pero también Arlex por ahí nos tiene esa parte de la opinión sobre este tema. No, pues hay muchas opiniones y definitivamente el tema es bastante amplio y creo que el tiempo no nos va a alcanzar en la noche de hoy para terminarlo, no sé cómo lo ve Alejandro, pero de verdad que sí hay un espacio bien interesante y desde, digamos, la apropiación de los diferentes puntos de vista desde las religiones, que obviamente ahí Marcelo nos aclaró bastante bien y supo llevar esta información de la mejor forma posible, que es bastante interesante. Hay temas que de verdad se quedan muy cortos cuando los presentan, como inicié en este programa hoy con
con todo ese misticismo y esa parte mágica bonita donde los endulzan y los ponen como aquellos seres perfectos que simplemente es sobando una lámpara y bueno, y tienes tus 3 deseos y bueno, no puedo revivir gente, no puedo hacer que una persona se enamore de ti, bueno, con sus condiciones y todo ese tipo de cosas, pero a la final simplemente se vuelve algo nomás de la creación popular. En realidad es la ficción que muchas veces está superando la realidad, pero hay cosas que de esa ficción siguen siendo o teniendo puntos muy focales, muy importantes, como que al genio no lo ve cualquiera. Ahí hay una cosa muy interesante. De hecho, aquellos que tienen la capacidad de ver personas muertas, la capacidad de ver demonios, al estilo Constantín, como para darle un ejemplo a la gente que nos escucha y no entiende mucho el tema, cuando las personas tienen esa capacidad, pues a muchos los llaman loquitos, los llaman esquizofrénicos, los llaman, no sé, digamos que en esta vida se ha visto tanta cosa que le han hecho a las personas que tienen un don diferente o tienen una capacidad diferente versus a las personas normales, que uno ya de cierta manera toma determinaciones de no hablar mucho de los temas. Por eso creo que en radio también es importante abrir estos espacios y como están haciendo en los diferentes lugares que le permiten a uno hablar de temas que en realidad son importantes y que son interesantes para uno ir entendiendo cómo se mueve la realidad, Alejandro. Claro que sí, Arlex. A través de nuestro Facebook también nos llegan otros saludos de José Alfredo Gómez Morales. Nos dice acto presente desde México. Eric Álape nos envía saludos. José Camacho nos dice buenas noches, y a todos nuestros oyentes les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Sin duda, y como siempre, un tema muy extenso que toca siempre las segundas temporadas y bueno, hace parte también de terminar estas ideas y completar con todo este compromiso que tenemos con ustedes para que entiendan. Por lo menos el día de hoy hay temas muy importantes, muy puntuales que lograron llegar a ustedes a través de esta señal y que además de eso les permiten entender un poco más sobre este mundo que nos rodea, las diferentes culturas y también conceptos que en muchas ocasiones solo nos quedamos con lo que nos vende las pantallas grandes, el cine, toda esta cultura que está alrededor de la cinematografía, pero que en realidad en muchas ocasiones toman solamente lo bonito o la parte más fácil de rascar de todas estas historias. Hoy hemos traído la parte compleja de los jinn, la parte compleja de los genios, Jafar, también el genio de la lámpara. Todo esto tiene un lugar de donde salen, de donde nacen. Y hoy el objetivo fue que ustedes lo comprendieran, también que encontraran las diferencias en muchos de ellos, como se hizo a partir de este audio que nos envió Marcelo y la pregunta de Science, que está presente y siempre está activo en el grupo de Zona Cero Lo Paranormal. Agradeciéndoles como siempre a cada uno de ustedes, a mis compañeros de trabajo, a aquellos que hacen posible que esto se pueda transmitir y llegar a cada uno de sus hogares, y además de eso agradeciendo el apoyo a todos aquellos que nos comparten, que también les dan like, que están ahí pendientes, y recordarles algo fundamental: si ustedes desean participar, desean enviarnos una historia, desean que hagamos comentario de alguna historia, poder mirar un poco qué es lo que está ocurriendo, pueden hacerlo a través de nuestra línea única 302-636-8920 más 57 adelante, 302-636-8920, nuestra línea de contacto de Gritos del Más Allá. Muchas gracias, Arlex, por la compañía. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todo este público maravilloso que cada 8 días se conecta a Gritos del Más Allá, nos permite llegar a sus hogares, nos permite ampliar el conocimiento e ir dándole, digamos, el quite a la ignorancia, al miedo, y darle un poder a todo lo que es el conocimiento. El conocimiento es poder, y no es una frase simplemente acuñada para dar motivación, no, es de verdad. Cuando nosotros conocemos el enemigo, cuando nosotros sabemos la necesidad del enemigo por meternos miedo, la necesidad del espíritu, del tipo de ente por drenar nuestra energía, y nosotros sabemos cómo combatir eso, pues definitivamente nos permite avanzar un poco más en este mundo de ignorancia, de oscurantismo, alrededor de lo espiritual, alrededor de todas estas cosas mágicas
y que parecen de ficción, que parecen sacadas de una película, pero en realidad estamos conectados con este proceso de seguir aprendiendo. Aquí todos estamos aprendiendo, aquí todas las informaciones, todas las opiniones son válidas. Aquí estamos abriendo micrófonos simplemente para que la gente nos cuente, la gente nos diga, la gente esté ahí con nosotros y esté dando su punto de vista, que es tan valioso para que esta comunidad siga creciendo. Claro que sí, Arlex, y antes de terminar agradecemos a Marcelo Fernández por acá nos dice: aclaro que hablé desde la información y no desde el imaginario colectivo que hace parte de todas esas historias que a veces surgen, ¿no? Que es excelente, por eso le digo, no, aquí no hay nada que decir sobre Marcelo y todo lo que llegue, no, o sea, de verdad que todo ese tipo de opciones, ese tipo de personas que nos dan ese apoyo desde muchas partes del mundo, exclusivamente, bueno, estamos exclusivos de hecho con Argentina, que no siempre nos regalan un aporte maravilloso, pues muy agradecidos porque de verdad este proyecto sigue creciendo y lo hemos recordado y hasta el cansancio lo voy a decir yo como director de esta emisora y dueño de otra casa radial. Aquí no venimos por likes, aquí venimos por conocimiento, aquí venimos para compartir y para entender que este mundo y este universo no estamos solos y que podemos ir aprendiendo uno del otro e ir caminando por esta oscuridad que muchas veces es la ignorancia, y abriendo un poquito más los ojos, entendiendo todo lo que sucede alrededor de nosotros y no metiéndole miedo a nadie. Aquí simplemente no queremos ser sensacionalistas, aquí queremos llegar con una realidad que está ahí puesta sobre la mesa, crean ustedes o no, ahí está para nosotros. Y bueno, a ustedes les deseo una feliz noche. Soy Arlex1009 en redes sociales y los invito para que sigan conectados con Gritos del Más Allá. Alejandro. Claro que sí, Arlex. Agradecemos también a Adriana Mazaida, nos dice Zona Cero siempre presente, excelente tema. Marcelo finaliza sus aportes con un excelente tema, también a Luz Soler. Y por acá José Alfredo Gómez Morales nos dice: excelente programa, muchachos, y saludos cordiales desde México. Zona Cero presente. Antes de finalizar, Arlex, rapidito, antes de despedir a nuestro compañero Hugo Ernesto, les dejamos acá el cronograma, lo digo al aire, y además de eso ya lo vamos a publicar en nuestro Facebook, cronograma de programas paranormales de Zona Cero, lo paranormal. Ya tenemos un cronograma oficial donde pueden ustedes ver diferentes contenidos paranormales, y les digo con días y fechas. Los días sábado y viernes tenemos el programa de Terror Garaje, sábado y viernes Terror Garaje, para que no se lo pierdan. El jueves tenemos Circo Paranormal a las 22 hora Argentina, que ya en un momentico Arlex me colabora porfa con la conversión a hora colombiana. 22 horas Argentina, el programa de Circo Paranormal. Los miércoles nuestro programa a las 22 horas Argentina, entonces es a las 8. A las 8 es el Circo Paranormal, lo pueden ver los días jueves. También los días viernes y sábado pueden ver el programa Mitos y Leyenda del Valle a las 00 horas Argentina. Y por último, Doctor Escalofríos lo pueden ver de lunes a domingo en el horario de las 00 hora Argentina. Eso quiere decir que vendría siendo a las 10 horas Colombia. 10 horas Colombia. Así que ténganlo ahí muy presente. Ese es el cronograma de Zona Cero, lo paranormal. Todos los programas en esta alianza. Y este cronograma lo vamos a publicar en nuestra página de Facebook de Gritos del Más Allá, para que ustedes estén conectados. Y además, todos aquellos que hacen parte de nuestra lista de difusión saben que nosotros compartimos estos enlaces que buscan que ustedes sigan creciendo en el tema y en el ámbito paranormal. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a Alejo y a Arles y a todos nuestros oyentes que nos acaban de escuchar acá otra vez en este programa Gritos del Más Allá. Sí. Y pues, como siempre, nos estaremos viendo el próximo miércoles aquí en este querido programa en Gritos del Más Allá. Se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario.